Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Fútbol Insólito? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie 100 maneras de matar al fútbol argentino. Seguimos avanzando en esta extensa serie del canal donde ya hemos hecho más de 60 capítulos editados y hoy vamos a contarte 2 episodios más, importantísimos como los demás, pero ojo, hay que tomar con pinzas muchas veces cuando hacemos generalizaciones. No todos son así de corruptos, algunos puntos tienen generalizaciones porque son, digamos, un 70 u 80% de corrupción o arreglo, pero quiero tener la esperanza al menos de que en muchos puntos donde generalizamos esta serie hay algo de honestidad, trabajo, esfuerzo y amor al fútbol. Déjame creer, al menos. Hoy vamos a empezar a desmenuzar algo muy corrompido en el deporte argentino por décadas y décadas, y es el periodismo. Hoy le va a tocar al periodismo partidario. Mira. Oye, despacio, cerebrito. Vamos a arrancar con el punto número 49 de la serie, y son las revistas y canales de televisión especializados que no cumplen la función que deberían. En los años 40, cuando el profesionalismo de AFA comenzaba a vivir sus mejores años, con los equipos establecidos, con una liga fuerte, de las mejores del mundo, con cracks en todos los equipos, y un torneo largo de abril a noviembre sin interrupciones, comenzó la marea humana de gente a desbordar todos los estadios. No solo de los equipos grandes o punteros del torneo, sino además los demás equipos chicos o abajo en el torneo. Al haber 4 meses de parate durante el verano y partidos de primera solo los domingos, todos al mismo horario, la gente tenía manija de ir a la cancha. Y así como el público comenzó a invadir los estadios en cada fecha, obligando a crecer cada institución con la masa societaria, como los estadios, a ampliarse o levantar colosos de cemento. También creció el interés por saber qué pasaba con el club o los jugadores del club. La gente estaba sedienta de información. Algunos periódicos que trataban el fútbol solo contaban las peripecias de la fecha o algún partido especial, pero nada más. La revista Alumni, ese pasquín chico que se vendía en todos los domingos en la cancha, tenía su información detallada pero muy pobre y muy breve. Importaba más la publicidad y las claves del chapón que te decía cómo iban los partidos en las otras canchas. Mientras tanto, la revista El Gráfico de la editorial Atlántida y la revista El Mundo Deportivo del gobierno peronista también lo mismo. Detallaban los partidos de la fecha, alguna nota especial con algún jugador, pero claro, era una revista semanal deportiva. Entonces había notas de fútbol, pero también había notas de básquet, de boxeo, de rugby, de ciclismo, de automovilismo, de atletismo, de vóley, tenis, turf, qué sé yo, un montón de deportes. Entonces el futbolero quería más, necesitaba saber qué pasaba con su equipo, cómo estaban las estrellas para el partido del domingo, qué pasaba dentro del club durante la semana, cómo entrenaban, quiénes eran los dirigentes, qué cosas nuevas había renovado la institución, qué información nueva necesitaban transmitir los dirigentes. El socio quería saber en qué se invertía en el club. Claro, no había televisión todavía para todos. Las imágenes de los partidos, algunas se transmitían en el cine, en los viejos noticieros ambulantes. La radio era toda información escasa dentro de lo poco informativo que podría haber. Eran épocas doradas del radioteatro, los programas humorísticos radiales y la década de oro del tango. No había lugar para tantos informativos, y menos deportivo. Entonces los clubes de esos años tuvieron una genial idea para comunicarse directamente con sus socios o hinchas. Sacar a la venta las revistas especializadas de cada institución. Los primeros fueron las revistas de Racing y River. Luego se sumaría la revista de Boca, la revista de San Lorenzo, la de Independiente, y en los años 50 aparecía la revista de Huracán, la de Vélez, los rosarinos tenían la suya, los de La Plata también, etcétera, etcétera. Estas revistas eran del club para los socios del club o hinchas que acudían al club, detallando en cada página el día a día dentro de la institución, con notas especializadas de cada jugador, donde el hincha conocía mejor la vida de su ídolo, pero también estaba el apartado dirigencial, contando las novedades que se verían en el club, no solo en lo futbolístico, sino también de los otros deportes que tenía la misma institución. En la revista de San Lorenzo, que se llamaba El Ciclón, por ejemplo, tenía notas contando las historias de los jugadores del club, pero también las novedades que se venían en el gasómetro, las buenas nuevas dentro de la institución donde brillaba también el básquet, el patín, el hockey, etcétera, etcétera. Todo de San Lorenzo. Ahí no tenías que soportar páginas y páginas hablando de otro club. Todo era de una sola institución deportiva. Las revistas especializadas salían semanalmente algunas, otras de manera quincenal o mensual. Lo importante es que el futbolero tenía su información directa de su club, sin soportar las noticias de otras cosas que no le interesaba. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Un pasquín directo del club al hincha, con la información que el hincha necesitaba saber para sus deseos de voraz abstinencia de semana laboral esperando el domingo del partido. La cosa empieza a enturbiarse cuando la pasión, los intereses internos y la mentira comienzan a boicotear las verdades, la honestidad
honestidad y ensucia de a poco lo sano del deporte, que es la competencia, salpicando al periodismo. Claro, al ser una revista especializada de cada club, eran editadas por el mismo club, algunas, otras eran de manera privada por otros socios, bajo tal presidencia o tal otra. O sea, que había un interés político ahí adentro de la institución que sacaba información a la luz y evitaba sacar otras, ocultando muchas veces acusaciones y malversaciones de fondos provenientes de los negocios turbios del fútbol. ¿Cómo lo tapaban? Y bueno, contando mentiras o contando cosas donde la gente se enganchaba más. Y para eso contaban con habilidosos pseudo periodistas que comenzaron a tergiversar la información saliente del club. De a poco, con los años, acentuaron las publicaciones con el objetivo de sensibilizar al hincha con un periodismo falto de equilibrio y de razonamiento. No eran objetivos. Además, había exclusivos elogios para algunos jugadores que llegaron a la categoría de ídolos y leyendas, cuando quizás eran apenas un jugador destacado nada más. Los jugadores propios eran los buenos, los jugadores rivales eran los malos, los enemigos a destruir. Y por supuesto, siempre había un apartado para quejarse de los árbitros, los culpables siempre de la derrota propia. En estas revistas comenzaron a usar un lenguaje deportivo sumamente ofensivo hacia los rivales, acrecentando más la rivalidad fuera de las canchas y del mismo partido, con burlas, discriminaciones y provocaciones hacia el club rival solo por el hecho de ser rival. La gente empezó a consumir con estos pasquines un periodismo absolutamente partidario destructivo, con un lenguaje burdo en notas especiales, como cuando comenzaron a escribir notas deportivas con palabras bélicas. Sí, bélicas, como si el comentario de un partido fuera un corresponsal de guerra, con palabras como por ejemplo choque o enfrentamiento en vez de decir partido o cotejo, palabras como pegar o lastimar o golpear en el fútbol en vez de decir poner en peligro o acercarse peligrosamente a abrir el encuentro en el arco rival. También suelen utilizar palabras como puñales o herido de muerte o el último balazo, qué sé yo, o decirle matador o sicario a algún jugador. ¿Qué onda, man? ¿Qué tiene de fútbol todo eso? Ese es el tipo de periodismo que comenzó a consumir la gente con las revistas especializadas. Ni hablar de lo mal que se hablaba de Boca en la revista de River, o lo mal que se hablaba de Independiente en la revista de Racing, tratando de agitar la cosa para el partido del domingo cuando hubiera clásico. Si en épocas de alto crecimiento de la violencia en las canchas, ¿por qué se seguía alimentando desde las revistas la enfermiza rivalidad que traía consecuencias de menos público en los partidos? ¿Quién sabe? Lastimosamente, muchos de estos periodistas de revistas especializadas luego empezaron a formar parte de medios mucho más importantes, como la revista El Gráfico, la revista Goles, la revista Solo Fútbol, la revista La Cancha, el diario Olé y luego las secciones deportivas de los periódicos más importantes, deformando el periodismo deportivo a todos los medios informativos. Entonces te encontrás con notas del diario Olé escritas por hinchas de Boca, pegándole a River sin necesidad, cuando ese periódico es deportivo, no es la revista Boca. ¿Me entendés? Tenés hinchas de Racing haciendo notas del partido entre Independiente y Vélez y por supuesto le va a pegar siempre al rojo. ¿Me entendés a lo que voy? Pero esto tiene una segunda parte, la evolución de los medios partidarios. Porque los medios gráficos comenzaron a perder fuerza y muchas de las revistas especializadas desaparecieron en los años 80, 90 y principios del 2000, cuando la televisión y la internet después empezaron a ser la nueva ola de los grandes medios de masas. Acá nacen los canales de televisión, que son programas exclusivos de los clubes, como River TV, Boca TV, San Lorenzo TV, etc. Esos programas están estúpidamente conducidos por fanáticos, no por periodistas serios, sino fanáticos, donde no hay objetivismo, sino ganas de echar leña al fuego, tirar mierda, ¿viste? En muchísimas notas y programas de estos canales se alimentó la violencia con comentarios nefastos, tirando mierda al otro club, o si no la clásica, tirarle mierda al propio director técnico que viene medio flojo y comenzar la opereta que derivará en la cama al técnico y luego en su pronta salida del club. O si no, en épocas de elecciones, cuando medios partidarios, y acá también se meten los programas de radio de los clubes, algunos no son medios de información, sino operadores de información. Hablan según el interés que haya detrás. Pseudos periodistas pagados por algún dirigente para que hable mal de otro dirigente dentro del mismo club. En épocas de elecciones, hay periodistas partidarios del club que operan contra el mismo presidente de la institución porque está pagado por el otro candidato. Y de repente, el club se convierte en un cabaret informativo. ¿Qué carajo quiere saber el hincha de esto? De las internas del club, de tipos que están juntos años y años y luego se tiran mierda en las elecciones. Esto no le sirve al fútbol ni tampoco le sirve al club.
Tanto las viejas revistas especializadas como los canales especializados actuales y luego las páginas de internet y programas de radio partidarios son necesarios para el hincha, sí, necesarios para saber de su club cuando los medios nacionales hablan escasamente. Ahora, cuando el mensaje viene tergiversado por culpa de periodistas que no cumplen con la función objetiva de la labor, comienzan los quilombos. Todo esto amparado por los mismos dirigentes de los clubes, que para tapar sus propias chanchadas y corruptelas les conviene hablar mal de otro dirigente, o hablar mal de otro club, echarle la culpa a los árbitros. Siempre la culpa la tiene otro. La autocrítica nunca aparece. Cuando un equipo pierde, siempre le roban. Nunca se pierde por inutilidad del trabajo realizado, o tan solo por superioridad del rival. No. Cuando se pierde, siempre se pierde con trampa, porque nos roban. Es tan argentino eso que me da miedo. Esto es una manera de matar al fútbol argentino porque los medios de información y los periodistas son formadores de la opinión pública. Y en Argentina encima se le da mucha pelota a esto. Entonces cuando un periodista partidario comienza a bardear fuertemente o a hablar mal de los árbitros, de los técnicos, de algún jugador de su propio club, la gente casi por obviedad termina repitiendo lo mismo. Encima se manifiestan con un lenguaje burdo, casi de cancha, como para quedar bien con el público, ¿viste? Como que son pares. Chabón, te aviso que podés ser filoso, objetivo y crítico sin decir una mala palabra, insulto o palabras que no tienen que ver con el fútbol, pero quieren provocar violencia o alteración. Los conductores de estos programas y editores de las notas gráficas deberían manifestarse con un mejor lenguaje. Son periodistas, o por lo menos eso dicen ser. Tienen un poderoso poder en sus manos o en su voz, que es la formación de opinión pública. ¿Sos periodista partidario? Sé objetivo, por favor. No importa quién caiga. La gente, el hincha, quiere saber la verdad. Y si por alguna casualidad cae un jugador o un dirigente, y bueno, será porque está haciendo las cosas mal. Si cada uno se preocupara por realizar su labor bien, no tendría que haber escándalos, rumores o chimento de pasillo en los clubes, donde los periodistas partidarios se meten, salen a hablar y la gente empieza a consumir todo esto, pensando cualquier cosa. ¿Me entendés a lo que voy con este punto? Los medios partidarios son una manera silenciosa de crear caos en los clubes y eso finalmente mata al fútbol argentino. Ahora pasamos al punto número 51 de la serie y son los periodistas partidarios que no son del club, sino de otros medios. Cuando nos referimos a este punto hablamos de periodistas, relatores, editores, escritores, comentaristas, conductores de programas de televisión, radio o lo que sea, que son hinchas de tal club pero no lo dicen. Pero termina siendo obvio de qué clubes son, entonces arman un quilombo. Todos los grandes periodistas deportivos o que comentaban fútbol que tuvo la Argentina eran hinchas de algún club. Todos, absolutamente todos son hinchas de algún club, pero el trabajo de periodista hace que la pasión quede a un costado, vaya quedando a un costado, porque la labor periodística es sumamente objetiva, no tiene que tener ningún tipo de inclinación hacia ningún club. El periodista, con todo lo que significa ser periodista, la palabra pesa realmente, si su trabajo es realmente ser objetivo, irá perdiendo con los años de labor la simpatía hacia su club. ¿Por qué? Porque notará chanchadas que dañan su propia institución, entonces no podés andar ocultando la información o peor, decir que otro club hace las mismas cagadas, solo para salvaguardar que tu club es una pobredumbre de honestidad. Los relatores son los más notorios en este ejemplo, y esto pasa muchas veces con el club que son hinchas o con los clubes grandes. Entonces ahí los tenés, relatando goles o partidos con una notable objetividad cuando se trata del equipo chico o del equipo que no es hincha, y luego tiene su favoritismo al club grande o club simpatizante, obviando y dejando de lado la crítica y elogiando muchas veces pavadas o cosas sin sentido y agrandando muchas veces algo sobrevalorado en su dimensión. ¿Cuántas veces hemos escuchado en partidos de radio o televisión a relatores que gritan desaforadamente los goles de los equipos grandes y en tono menor y breve los goles de los equipos chicos? Pero si sos periodista, ¿por qué te inclinás hacia un equipo? ¿Por qué criticás por demás a uno y al otro le das una excepción especial? ¿Por ser grande o por ser poderoso? También podemos encontrar falsos periodistas que dicen ser hinchas de un club pero son de otro y hablan barbaridades del club al que le pagan para hablar mal. Acá el objetivismo se va a la mismísima mierda. Entonces no sos periodista, sos operador, que es distinto. Estás trabajando para el interés de alguien con poder, para pegarle a otro. ¿Entendés? Eso no es ser periodista.
Y esto también lo ves en editoriales, como dicen ahora, de conductores de programas de televisión o de radio, que dicen ser programas abiertos, que hablan de fútbol, que hablan de los partidos, todas esas pelotudeces que nada que ver, pura habladuría que no tiene objetividad, sino un interés detrás para hablar mal de tal jugador o para hablar mal de tal club o de tal labor arbitral, que casi siempre hay excepciones para los clubes grandes y castigo imperdonable para los clubes más endebles cuando recurren al mismo delito que hacen los equipos grandes. Una inmoralidad periodística gravísima, intolerable te diría. ¿A quién carajo le importa lo que piense un conductor de estos programas que son casi de chimentos, más que de fútbol? A nadie le interesa. La gente consume estos programas porque quiere escuchar cómo está su equipo, cómo está el torneo, lo que viene, lo que pasó y no se enteraron. Estas editoriales cargadas de subjetividades hacen que la palabra información quede de lado para transformarse en una opereta contra alguien o contra algún club. Y de repente el programa, en vez de hablar de fútbol, hablan de vestuario. En vez de hablar de partidos, hablan de la vida de los jugadores fuera de la cancha. Y esto, mis queridos seguidores, tiene un alto poder de llegada a la gente. Son formadores de opinión pública. Y esto es un poder muy, muy ambicioso, soberbio y muy potente. Pareciera que no se dan cuenta de lo importante que es tener un micrófono adelante. Y acá también voy a hacer un apartado para ex jugadores que se creen con la capacidad de poder mandar fruta en estos programas, como si la palabra de ellos fuera sagrada o la única verdad, cuando muchas veces, cuando fueron jugadores, no fueron el ejemplo del deportivismo ni la caballerosidad. Jugadores que tienen el tupé de decir barbaridades en estos programas de radio o televisión, boicoteando muchas veces el trabajo de alguien. He sabido la cantidad de camas que se le han hecho a directores técnicos que estaban trabajando desde estos mismos programas. Y no solo hablo de clubes, sino también en la misma selección argentina. ¿A cuántos sacaron, no? Si a todo esto le sumás conductores subjetivos y no objetivos, exjugadores o técnicos sin trabajo que no tienen la más mínima idea de lo que es ser periodista, o comentarios neutros, todo rellenado con algún que otro periodista hincha o algún club fanático, qué sé yo, pero que no lo dice, hacen un combo genial para estos programuchos que no tienen validez periodística, sino que son operadores. Yo cuando leo una reseña deportiva o cuando veo un programa de televisión de fútbol, quiero que se trate con objetividad la información. A mí no me interesa qué opina el conductor del programa de tal club. No me interesa qué piensa de tal jugador. Yo quiero que sea objetivo, que me muestre la verdad, por qué pasa lo que pasa. No me interesa saber su opinión acerca de tal técnico o de tal árbitro. A partir de que la televisión en los años 60 comenzó a transmitir los partidos de fútbol en vivo de AFA, también comenzaron a proliferar programas de discusión futbolera. Esos primeros programas que eran objetivos porque el fútbol todavía no estaba siendo tan ensuciado por el interés de algún poder político, económico o empresarial de tal club. Pero con el correr de los años y las décadas, estos programas se fueron ensuciando con periodistas que provenían de los mismos medios partidarios, lo que ya te dije en el otro punto. Entonces comenzó la opereta contra tal tema. La cosa es generar polémica, haya o no haya tema para polemizar. La polémica mueve al programa, mueve al oyente, al espectador, al televidente a aprender el receptor y consumir qué van a decir. Entonces, para mantener al hincha enganchado con el programa, comienzan a hablar barbaridades que muchas veces no tienen ni siquiera sostén verídico ni revisión de la información. Sacan primicias que luego son falsas noticias o inventan noticias directamente. Y quién sabe cuánto tema oculto del fútbol pasó de largo para ocultarlo con boludeces. Eso no es ser objetivo, eso no es ser periodista, ¿entendés? Esto también va para los outsiders, esta manera moderna de hoy de hacer periodismo fuera del poder económico de los medios masivos como ESPN, TIC o Fox, que bajan línea muchas veces para tal club. Resulta que muchos de los que se dicen llamar outsiders terminan siendo operadores de algún club o algún interés político de algún dirigente del club. Pero la puta madre, tenés una oportunidad única, como son las redes sociales hoy, Instagram, TikTok, Facebook y el poderoso YouTube con sus videos, llegando finalmente a la libertad de prensa que muchos buscaron por años y años y no consiguieron. Hoy tenés la democracia en tus manos de elegir tu editorial, hacerla vos, crearla vos mismo, publicarla vos mismo. Y resulta que terminan siendo operadores de algún dirigente. Pero la puta madre, al final, ¿sos mercenario o periodista? Sí, mercenario mediático, como le dijo Fabri a Pagani, payaso mediático. ¡Cállate, payaso mediático! Bueno. No sos objetivo en tu labor, entonces sos un operador, sos un mercenario
mercenario mediático que trabaja para el que mejor le paga, independientemente de tus propios ideales, convicciones o pensamientos. El ser periodista muchas veces te obliga a tener pocos amigos en el ambiente que trabajás, porque sabes que el objetivo es la noticia, la verdad, caiga quien caiga, toque a quien le toque. Pero esos pocos amigos que haces son de un valor incalculable, porque son genuinos, de verdad, o porque te admiran en el trabajo realizado, o porque comparten el mismo ideal objetivo del propósito de anoticiar una verdad, la que el mundo quiere saber. Y si además lo realizás con un buen lenguaje, rico en palabras, con un objetivismo claro y buenos ejemplos, con intenciones valederas de una verdad que se quiere publicar, te irás ganando adeptos de verdad y el trabajo finalmente perdurará en los años. Y así crearás escuela. Pero si los outsiders terminan siendo lo mismo que los payasos mediáticos de la televisión, solo que ahora son vistos en internet y no en televisión, es prácticamente la misma mierda. Una cosa es ser periodista crítico y otra muy distinta es ser un periodista tiramierda. El crítico analiza de manera neutral tal tema para realizar una reseña o editorial constructiva que enseñe o que dé ejemplos buenos basados en fundamentos y una investigación seria. El tiramierda critica por criticar, destruye, destroza, no tiene piedad, se basa en rumores o en falsas noticias, en lo que podría haber sido, o si no, habla con el diario del lunes. Un buen periodista anticipa, el mal periodista u operador no. Esto, mis queridos amiguitos seguidores, también es una manera de matar al fútbol argentino, porque se crean polémicas donde no las hay. Necesitan crear noticias para tener audición, no tienen base periodística en sus informes porque no son objetivos, son operadores. Y si vos consumís eso, tarde o temprano terminás creyendo las barbaridades que dicen estos tipos. Obviamente, como dije al principio, todo manchón tiene su lado limpio, su excepción a la regla, pero eso lo vamos a tratar en el punto que hable directamente del periodismo deportivo en general. Esperá, que todavía faltan capítulos en esta serie, y el de hoy se terminó acá. Like, comentá qué te parece este punto y qué agregarías más a lo que dije, si estoy en lo cierto o no. La serie sigue avanzando y cada vez quedan menos capítulos para hacer, y te prometo que son fuertes, fuertísimos, y muchos me van a salir a pegar a mí duramente porque critiqué algo que ustedes adoran. Pero bueno, trato de ser lo más objetivo que me sale. Yo quiero un fútbol argentino limpio, grande como en otras épocas, competitivo a nivel local e internacionalmente también, y con un periodismo deportivo que me hable de cosas importantes, objetivas, no lo que piensa un periodista de tal tema. ¿Qué me importa que piense? Suscríbete al canal y seguí mirando estos otros capítulos de la serie. ¡Nos vemos!